Uno no llega a acostumbrarse nunca a estar aquí delante de la congregación. Bueno, haciendo mención a lo que estaba diciendo Nehemías, bueno, tengo 74 años, no son muchos. Yo recibí del Señor una palabra hace mucho tiempo, porque estuve pasando por no era una depresión, pero era un decaimiento. Y recibí una palabra del Señor hablando de Elías, que se metió en la cueva, recordáis, ¿no? Y el Señor le animó, diciéndole: Elías, largo camino te resta. Y esa palabra me la dio el Señor para mí. Así que, como estaba diciendo Nehemías, yo espero morirme un día en el púlpito. No sé si en este o en otro, pero sirviendo al Señor siempre. Muy bien, es un gozo poder estar aquí con vosotros, como ha dicho Nehemías. Ya es casi mi casa. Estuvimos sirviendo aquí 10 años, todavía hay algún fruto por ahí, hermanos que estuvimos ministrando. Está Pili, Inma, Antonio Jesús, Carmen, Rafa, he visto. Y bueno, es un gozo poder ver que todavía están ahí honrando y sirviendo al Señor. Javi, me alegro verte. Es un privilegio, de verdad, estar aquí. Llevo 54 años. 54 años que conocí al Señor. 55 ya. Y yo no puedo imaginarme mi vida sin el Señor. Si yo no hubiese conocido al Señor, sería un desastre. Pero por la misericordia de Dios, un día, en el mes de marzo, una campaña que hubo allí en la Iglesia Bautista de Córdoba, me invitaron a ir a la iglesia. Iba con un compañero mío de trabajo y una hermana mía mayor que ya partió. Y desde que yo salí de mi casa hasta que llegué a la iglesia, iba maldiciendo a Dios. No iba hablando bien de Dios. ¿Tú puedes creer eso? La misericordia que el Señor tuvo de mí. ¿Sabes lo que Dios usó para atraparme? ¿Lo quieres saber? Lo que Dios usó fue una pequeñísima congregación. Habría unas 14, 15 personas, no había más. Estaba recién comenzando la iglesia allí. El pastor Antonio Gómez llegó en el 67 y yo estoy hablando del 69. Y en el 69 fui a esa iglesia, pequeñísima iglesia, y había 15 personas. Y cuando yo entré allí, había un olor fragante. Se respiraba amor. Se respiraba una amistad sincera. Es más, a mí no me conocían de nada. Y sin embargo, me abrazaron y me besaron, como si me hubiesen conocido de toda la vida. Y aquel acto, fue lo que Dios usó para atraparme hasta el día de hoy. ¿Qué
qué importante es cuando una persona viene de fuera y podamos expresarle amor, amistad. Y hasta el día de hoy, creo que eso es un medio de gracia que Dios ha dado a la iglesia para que los que vienen de fuera se sientan bienvenidos, atraídos. Te puedo decir que yo aquel día escuché por primera vez la palabra, no entendí nada. Pero sí, el Señor me habló de otra manera diferente. Por el amor de la gente. Y espero, hermanos, que esta congregación también pueda atraer a muchos por medio de esa amistad, ese amor, ese cariño, ese afecto. Llevo 27 años ya ministrando en la prisión de Córdoba. En octubre hará 27 años. Y el Señor me sorprendió ahora que estuve en Rumanía. Me sorprendió de una manera extraordinaria. ¿Sabéis cómo lo hizo? Pues lo hizo con 6 personas que estuvieron en la prisión de Córdoba, que les estuvimos ministrando la palabra del Señor. Y 3 de ellos, de los 6, 3 de ellos están hoy pastoreando. Sorprendente. Cuando nadie daba un duro por ellos, el Señor los sacó del lodo cenagoso, los puso sobre la roca e hizo de ellos príncipes. Me sorprendió también ver a una persona que yo había estado ministrando allí, y cuando yo la vi, su cara me era muy conocida. Se llama Juan. Y me dice, seguramente no te acordarás de mí, porque yo en aquella época llevaba una coleta larga. Dice, pero aquí estoy. Qué gozo y qué alegría saber que nuestro trabajo en el Señor, Javi, no es en vano. Lo que hacemos no es en vano. Hay frutos de labios que confiesan su nombre, que proclaman algunos de ellos la verdad del Evangelio. Y hoy, Cuyo Petrisor, que se casó con una mexicana, está como misionero. Él fue a México, se casó en México y ha regresado a su tierra, Rumanía, para ser un misionero. Y ahora estuve con él en el mes de agosto. Tuvimos 6 días, mi nieto Pablo y yo. Y lo que el Señor nos tenía allí preparado fue un espectáculo. Qué lástima que no pudiéramos grabar. En las prisiones no se pueden grabar. Pero fue un espectáculo. Estuvimos en 3 prisiones diferentes. La primera fue una prisión de menores. Muchachos y muchachas con 16 años, 17 años, con delitos de sangre ya sobre sus espaldas. Y estuvimos allí
predicando el Evangelio. No hicimos otra cosa, predicar el Evangelio. Hicimos algunas canciones, cantamos algunas cosas, pero en realidad lo que el Señor nos llevó a hacer allí fue predicar el Evangelio. Y al terminar la predicación hicimos un llamamiento para arrepentimiento y fe. Había 21 muchachos y muchachas. Y cuando se hizo el llamado, todos salieron al frente, de rodillas, llorando. Algunos de ellos, no todos se pusieron de rodillas, pero algunos de ellos se pusieron de rodillas, llorando. Y nos quedamos sorprendidos porque verdaderamente uno tiene expectativas, pero yo no me esperaba eso, honestamente. Al día siguiente fuimos a la prisión de mujeres. 23 mujeres había, las conté. Algunas de ellas hablaban el español. Se ve que habían estado por aquí. También imagínate, presas, me imagino que habrían cometido algún delito, digo yo. Igualmente, hermano, predicamos el Evangelio, hicimos un llamado y todas respondieron. 23 mujeres salieron al frente para orar por ellas y ellas confesaron sus delitos, sus pecados delante del Señor. Tremendo. Pero es que al día siguiente fuimos a otra prisión de máxima seguridad y había 11 hombres nada más. 2 de ellos me dijeron que ya habían sido bautizados. Se repitió la misma historia. Hombres así de grandes, con espaldas así de grandes, impresionante. Pero verlos caer de rodillas y llorar sus pecados, eso fue glorioso. Así que, hermanos, mientras me quede aliento y tenga fuerzas y los pies me respondan y el corazón esté cautivo por Cristo, lo seguiré haciendo para la gloria de Dios. Después de eso, de las prisiones, teníamos una campaña de evangelización en la calle. Bueno, es ahí donde yo más me he movido, en la calle. Los que me conocen lo sabéis porque hemos estado mucho tiempo ahí en Juan Rejano predicando todos los sábados. Recuerdo que venían una cantidad de niños impresionante cuando llegábamos nosotros. Cuando terminábamos de predicar allí en Es Latina, venían mujeres y hombres también confesando sus pecados. Y recuerdo una mujer, Mariana, que estaba ejerciendo la prostitución, no por su gusto, sino porque su esposo la obligaba a prostituirse. Y ella con 13 años fue vendida para la prostitución. Cuando yo conocí a esa mujer y oramos por ella,
ella se derrumbó, cayó al suelo, clamando al Señor por el perdón de sus pecados. La Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Vimos allí cosas extraordinarias. Hubo sanidades, hubo liberaciones, hubo salvación también. Hace 3 semanas se bautizaron 2 personas fruto de esa campaña. Hermanos, ¿hay algún gozo mayor que este? ¿Que poder servir al Señor con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? No te lo guardes, úsalo para la gloria de Dios. Amén. Bueno, quería contar esto, porque creo también la iglesia puede ser bendecida. Y ahora vamos al libro de Nehemías. El otro día, no sé si fue el martes o el miércoles, no recuerdo bien, comencé a leer las Escrituras y comencé a leer el libro de Nehemías. Y lo leí entero, de un tirón. Y viendo el contenido del libro, el Señor me empezó a dar algunas de las claves que el cristiano necesita para salir adelante, para ser instrumentos de Dios en las manos del alfarero. Comencé a leer el capítulo 1. ¿Sabes de qué trata el capítulo 1, no? Supongo que habrás leído el libro de Nehemías. Capítulo 1 dice que estando Nehemías delante del rey Artajerjes como copero. ¿Sabes cuál era la función del copero? La función del copero era probar la comida del rey y beber la bebida que el rey se iba a beber. No sea que lo envenenasen. Esa era la función de Nehemías. Y resulta de que Nehemías, estando cómodo allí, supongo, en su trabajo, le dijo a un hermano suyo, Hanani, ve a Jerusalén y cuéntame lo que tú ves allí. Y cuando Hanani vino con la respuesta, eso está en el capítulo 1, dice cuando vino Hanani y le dio el reporte de lo que había visto allí en Jerusalén. Dice, Jerusalén está destruida. Las murallas están destruidas. Las puertas están quemadas. ¿Sabes qué fue lo que hizo Nehemías? Lo que hizo Nehemías es que sintió un dolor tan profundo de ver su ciudad arrasada por el fuego y por el ejército enemigo.
¿Sabéis por qué fue el pueblo de Dios cautivo a Babilonia? Por una sola razón. Habiendo dejado al Dios que los sacó de la tierra de Egipto, ellos volvieron a sus ídolos, a sus dioses falsos, a adorarlos. Y el Señor tuvo que mandar a este ejército babilonio con Nabucodonosor a la cabeza para llevar cautivo a todos los israelitas. Bueno, no todos, porque algunos quedaron allí para cuidar la tierra. Así que cuando viene Hanani y le da la respuesta, dice que Nehemías lloró, rasgó sus vestidos y tuvo un pesar grande. A tal punto llegó su pesar que cuando se puso delante del rey, el rey notó que este Nehemías le había pasado algo. Dice que lo vio triste. Lo vio triste. A tal punto de que el rey le pregunta: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Qué te pasa? Le dice Nehemías: la ciudad de mis padres están quemadas. Las puertas quemadas, el muro derribado. Tengo un gran pesar por eso. Entonces él dice que le dijo al rey que le diese cartas para que fuese a reconstruir las murallas de Jerusalén. Dice la Biblia que halló gracia delante del rey y le concedió todo lo que él le había pedido. Principio que yo veo aquí, el primer principio que yo veo aquí es que si tú no conoces la condición de la ciudad, si tú no conoces realmente cómo está la gente, en qué condiciones se encuentra, yo no sé, yo sé que allí en la prisión de Córdoba hay algunos de Puente Genil que están presos y que el barrio de Juan Rejano está infectado de mucha gente consumiendo droga, usando armas. Eso lo sé de primera mano, porque me lo han dicho ellos. ¿Por qué estoy relatando esto delante de vosotros? Muy sencillo, hermanos. Si tú no conoces en qué condición se encuentra la gente, tu corazón no se va a quedar preso, cautivo. Pero no solamente tienes que oírlo de oído, tienes que pisar el terreno, que fue lo que hizo Nehemías, ¿no? Dice que él fue a Jerusalén y allí estuvo en un burro recorriendo toda la ciudad. Y dice que fue solo, nadie con él. Y pudo ver de primera mano cómo se encontraba la ciudad. ¿En qué condición se encuentra este pueblo? ¿En qué condición se encuentra tu propia vida? A lo mejor tienes las murallas destruidas, las puertas quemadas. A lo mejor tienes conflictos, problemas.
quiero decirte algo, que en Dios hay solución a cualquiera que sea tu problema. Estar sobre las ruinas es muy incómodo. Dice que llegó un punto en el que su burro no pudo pasar más adelante. Estar sobre las ruinas es muy difícil. Pero puedo decirte en esta mañana, en fe, de que no hay ruinas que Dios no pueda sobrepasar. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu condición, no hay ruinas, no hay destrucción que Dios no pueda arreglar. Pero ¿qué hizo Nehemías después de ver la ciudad, la condición en la que se encontraba? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? ¿Se sentó a llorar, a lamentar toda esa situación? El que conoce el libro de Nehemías se dará cuenta que él no se quedó con los brazos cruzados. ¿Qué fue lo que hizo? Puso mano a la obra. Se pringó las manos. No hizo como muchos de nosotros hacemos, lamentamos, lloramos y hacemos un montón de historias de esas, pero nos quedamos sentados y sin hacer nada. No. Después de llorar y lamentar, tienes que remangarte las manos. Eso fue lo que hicieron él y todos los que estaban con él. Se remangaron las mangas y comenzaron a trabajar y comenzaron a reconstruir. No era fácil. No es fácil reconstruir lo que se ha derribado. Cuesta más trabajo reconstruir que hacer un edificio nuevo, ¿sí o no? Pero en Dios se puede. Comenzó la reconstrucción. Y cuando él comenzó la reconstrucción de Jerusalén, ¿sabéis lo que pasó después? Inmediatamente dice que se levantaron enemigos. Gesem, Tobías y los Sanballat, que siempre los hay. Tú quieres levantar algo para Dios, no te preocupes, vas a tener oposición. Mucha oposición. Te van a hacer la guerra, imposible. Y tenemos que ser muy conscientes de que cuando tú pones mano a la obra, se van a levantar enemigos. Porque la finalidad del diablo, sabéis que es matar, hurtar, destruir. ¿Qué es lo que quiere matar, hurtar y destruir el diablo? Todo lo que Dios está levantando. Eso es lo que trata de hacer el enemigo. Los enemigos siempre te lo vas a encontrar. Siempre. Ponle el nombre que tú quieras. Sanballat, Tobías, Gesem, tu suegra, quien sea. Se van a oponer. Pero ¿sabes lo que hace la oposición? Hacernos más fuertes. Hacerte más fuerte. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde.
Saber luchar y pelear contra todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y si tú te preparas, si tú te armas con toda la armadura de Dios, te aseguro que no prevalecerá el enemigo. Porque Cristo Jesús, allí en la cruz del Calvario, venció la muerte, venció el temor a la muerte y venció al diablo. Tenemos un enemigo, pero un enemigo vencido. Él no tiene ya poder sobre nosotros. Tiene todo el poder que tú le quieras dar. ¿Sabes cuál es el poder más grande del diablo? Hoy estoy haciendo un examen, parece, ¿no? El poder más grande del diablo es la mentira. Él viene a insinuarte mentiras. El problema es que tú te las creas. Tú ya no tienes solución. Tú has recaído ya tantas veces que ya no hay esperanza para ti. ¿Lo habéis escuchado alguna vez eso? ¿Sí o no? Decídmelo, por favor, que yo me anime también. Tu matrimonio ya no tiene ninguna esperanza. Tu relación con tus hijos se ha terminado, ya no hay esperanza. Y si tú le das cabida a eso, te aseguro que vas a sufrir mucho. Pero si Dios es con nosotros, termina el texto. ¿Pero te lo crees o no te lo crees? Este es el tema. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hay muchos enemigos, hermano. El pueblo de Dios tiene que combatir. Inmediatamente de que aquellos hombres se levantaron en contra de Nehemías y de la obra que Dios había puesto en sus manos, Nehemías tuvo que defender. Dice que con una mano tenían la espada y en la otra tenían ¿qué? El palaustre. No sé si se dice palaustre aquí en Puente Genil. El palaustre. Había enemigos, pero ellos se formaron, se armaron con el palaustre en una mano y la espada en la otra. Así se defienden las cosas de Dios. Y había mucha gente allí dentro de aquella ciudad que estaban deprimidos, que estaban despistados, que estaban desanimados. Llegaron a decir una frase muy famosa: el escombro, ¿cómo? Es mucho. Hay mucho escombro que quitar. Y es cierto, ¿para qué lo vamos a negar? Hay mucho escombro que quitar de nuestras vidas mismas. Pero en Dios haremos proezas.
vencer la oposición que vamos a tener al construir las murallas es una tarea difícil, pero no imposible. En el capítulo 6 del libro de Nehemías, ya te dije que recorrí todo el libro entero y me encontré con todas estas cosas que yo pienso que pueden hacerte bien. Dice en el capítulo 6, del 1 al 11, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque en aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Con qué fin los convocaron? Dímelo. ¿Con qué fin convocaron a Nehemías al campo de Ono? Hacerle mal. Pero mira cómo respondió Nehemías. Y les envié mensajeros, versículo 3, diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Qué determinación, qué claridad de mente. Si yo voy a esa reunión, pierdo de hacer lo que tengo que hacer. No pierdas el tiempo en reuniones inútiles. Enfócate en la obra de Dios. Dice que enviaron a él hasta 4 veces. 4 veces. Y hasta la quinta ya fue con más maldad, porque dice que escribieron una carta abierta para decirle que se reunieran en el campo de Ono. El diablo no para. Y le levantaron un chisme, otra de las artimañas del diablo. El chisme. Cuidado con los chismes. Cuidado con decir cosas que no son o que tú te inventas o que tú piensas que son, pero que no son. El chisme era: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Entonces Nehemías tiene que responder a esto. Tú te lo inventas. ¿Sabéis que una de las cosas que el hombre tiene, y la mujer también, es un corazón engañoso? Pero engañoso más que todas las cosas. Y dice la Biblia, perverso. Cuidadito con los chismes, cuidadito con hablar cosas que no son. ¿Con qué fin dijeron este chisme? De desanimar. Desanimar a Nehemías. Dice, entonces le respondió Nehemías: no hay tal cosa como tú dices, sino que tú
tu corazón se lo inventa. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Qué hizo Nehemías? Le expuso al Señor todo el asunto. Y él hizo esta oración, simple, sencilla. Pero él dijo, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. No te líes en guerras, en discusiones donde Dios no te ha llamado. Pelea solo las peleas de Dios, las guerras de Dios, las luchas de Dios. Pero no te ensalces en peleas donde Dios no te llama, para desgastar tu fuerza. Hasta usaron una profecía en contra de Nehemías. Qué ingenioso es el diablo, ¿no? Hasta profecía. Se sacaron de la manga. Y sobornaron al profeta para que le dijese algo que desanimase al profeta, a Nehemías, perdón. Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 15 del capítulo 6, fue terminada pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. ¿Cuánto tiempo? 52 días. ¿Te imaginas? En 52 días levantar una muralla impresionante. Ya tuvieron que trabajar, ¿eh? Allí no tenían descanso. Hermanos, cuando hay que pelear, cuando hay que luchar, cuando hay que construir las murallas, uno tiene que sudar la gota gorda. Y tienes que armarte de valor. Pero la obra del Señor se tiene que terminar. Dios ha puesto en tus manos obras que tienes que terminar tú. Hay otras que no son tus obras, son las obras de Dios, pero la tuya tienes que terminarla tú. ¿Estoy explicando bien? ¿O estáis despistadillos? Las obras de Dios, hermano, son las que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, dice el libro de Efesios, ¿no? Las obras de Dios. Pero tú tienes una obra también que hacer en tu propia vida. Tienes que reconstruir cosas que el diablo se ha comido. El pulgón, la langosta, el revoltón han destruido en tu vida. Y tienes que empezar a reconstruir. No te estoy diciendo que sea fácil, pero te estoy diciendo que es posible. Pero sabéis que la obra del Señor, a pesar de todas las dificultades,
a pesar de todos los enemigos, a pesar de Gesén, el árabe, de Tobías y de toda esta gente, a pesar de eso, la obra del Señor sigue adelante. Avanza, se termina la muralla. Y que sepamos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Al final, el Señor nos dará la fuerza, las energías, la vitalidad, la unción, la frescura del Espíritu Santo para hacer la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos de vosotros le gusta leer las genealogías de la Biblia? ¿Cuántos? ¿Qué hacéis con esas páginas? ¿Las arrancáis? ¿Las quitáis? Bueno, pues aquí tenéis en el capítulo 7 un montón de nombres raros que yo no le pondría a ninguno de mis nietos un nombre de estos. Pero es bueno, las estadísticas son buenas, los números son buenos, para saber cuánta gente con la cual podemos contar para seguir edificando y reconstruyendo. Alguna gente piensa que el tema de la membresía de la iglesia, eso es algo que el hombre se ha inventado, que eso no es de Dios. ¿Hay aquí alguien que lo piensa así? Porque le voy a pegar con la Biblia en la cabeza. Bueno, no con la Biblia, con el pasaje. El pasaje habla de nombres de personas que fueron a las que Dios usó para reconstruir. Y que Nehemías se toma el trabajo de buscar las genealogías de toda la gente que vinieron de Babilonia. Y algunos se encontraron que no eran descendencia de los judíos y fueron apartados de la obra. Esto lo tenéis ahí en el capítulo 7. Es importante leer también estas cosas en la Biblia, porque a lo mejor el Señor tiene un mensaje para ti en medio de tantos nombres. Pero hermanos, qué bueno contar el número de los que edificaron la casa. No la casa, el muro, las puertas. Capítulo 8 nos habla de algo tan vital, tan importante. Se ha reconstruido el muro, pero ahora hay que reconstruir lo que el diablo derribó. Dice la Biblia, el capítulo 8, que Esdras era sacerdote. Dice que él comenzó el mes 7. Dice que Israel estaba en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro
de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Algo que es tan vital y tan importante en la vida de la iglesia: traer la palabra del Señor. No hay cosa más terrible que perder la palabra de Dios en la iglesia. Dice que el rey Ezequías, Josías, no recuerdo bien, creo que fue uno de los dos, dice que mandaron a la gente a limpiar el templo, y dice que uno de ellos se encontró el libro de la ley que estaba perdido en la casa de Dios. Qué cosa más terrible que el libro de Dios se pierda en la casa de Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano? Lee la Biblia, ora cada día. Tómate el tiempo que le usas al Facebook o al TikTok o a cualquiera de esas aplicaciones que hay hoy para distraernos, en leer la Biblia. Usa todo el tiempo en eso, en leer la Biblia. Vas a ver fruto y resultado. ¿Qué pasó cuando se comenzó a leer las Escrituras en la plaza aquella, en aquella gran plaza? Dice que había hombres, mujeres y niños, todos los que podían entender la palabra de Dios. Resultado de aquella reunión. ¿Sabéis cuál es el final? Que todos reconocieron que le hacía falta la palabra de Dios. Y muchos comenzaron a llorar por haber dejado la palabra de Dios en un lugar perdido. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros necesitamos leer la palabra de Dios? En primer lugar, no es importante leer la palabra de Dios para llenar nuestra cabeza de conocimiento. Tú puedes hacer un gran, ¿cómo se llama? Se ve que ya tengo 74 años. No. Bueno, déjame, que yo a lo mejor me acuerdo dentro de un rato. Cuando tú expones la palabra del Señor y tú ves los corazones que arden, que se apasionan, entonces la palabra de Dios, que es poderosa y es eficaz y es cortante como una espada de dos filos, que penetra en lo más profundo de nuestro corazón, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra no vuelve vacía, sino que hace la obra para la cual la envía el Señor. Dios quiere que tú oigas, escuches, y no solamente oigas y escuches, sino que también pongas por obra la palabra de Dios. Ya me ha salido la palabra. Tú, a ver, al final viene. Apologeta. Tú puedes ser un gran apologeta que sabe discutir con la gente acerca de la Biblia, pero eso no te va a llevar a ningún sitio. Puedes ganar muchas batallas, puedes ganar muchas discusiones,
pero eso no va a afectar tu corazón. Tu corazón va a afectarlo cuando tú lees la palabra y le dices, Señor, yo quiero no solamente oír la palabra de Dios, sino hacer la palabra de Dios. Para que haya una buena reconstrucción de los muros, tiene que haber un buen cimiento de las Escrituras. Lucha con la palabra de Dios en la mano. Si tú desconoces las Escrituras, vas a ser engañado fácilmente. Pero si tú conoces las Escrituras y viene alguien a decirte que Jesucristo no es Dios, que es inferior al Padre, tú tienes en la palabra argumentos y textos que hablan de lo contrario de lo que te están diciendo. ¿Me estoy explicando? Así que la palabra de Dios es el fundamento donde nosotros tenemos que edificar nuestras vidas. Eso fue lo que hizo Esdras. Después de todo aquello que habían vivido, Esdras dijo, las Escrituras, la Biblia. Biblia, Biblia y Biblia. Búscate un lugar, búscate una hora, búscate un tiempo para poder leer, orar la palabra de Dios. Si no te has organizado tu vida y dices, bueno, cuando yo tenga tiempo, lo haré, no lo vas a hacer nunca. Hay que ser muy disciplinados en esto. Muy disciplinados. Y ahora más que nunca. Porque hay tantas cosas que nos entretienen el tiempo. Así que Nehemías lo que hizo fue poner un cimiento, un fundamento sobre todo lo que Dios estaba haciendo allí en Jerusalén. ¿Y cómo sé yo que lo que estoy edificando está permaneciendo? ¿Cómo sé yo que lo que yo estoy edificando, mi casa, mi familia, mi gente, cómo sé yo que lo que yo estoy edificando está permaneciendo? Bueno, vamos a leer versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Ahí tenéis. Resultado. ¿Cuál fue el resultado? Lo tenéis ahí, ¿no? Lo estáis leyendo. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Qué hicieron? Confesaron sus pecados. Eso es, confesar los pecados. Así que, hermanos, ya estoy terminando. ¿Cómo sé yo que está permaneciendo lo que estoy edificando? ¿Cómo lo sé? Que hay vidas que han nacido de nuevo. ¿Cómo sé yo que en la prisión de Córdoba hay fruto de lo que se está edificando? ¿Cómo lo sé? Porque hay frutos de arrepentimiento.
Hay familias que se están recomponiendo. Hay personas que le han dado un vuelco a su vida de 180 grados. Hay un testimonio tremendo de una familia de Córdoba. Matrimonio. Eran traficantes, pero de los gordos. Y un día ella, la mujer, tomó una decisión muy importante. La decisión fue esta: hablar con su marido y decirle que ella ya no iba a participar de la venta de drogas. Se terminó. Y el marido le siguió. Y hoy podemos decir con la boca llena que eso es fruto de la palabra de Dios. No es por nosotros, es por el efecto de la palabra de Dios. Hay una familia entera que por el testimonio de un interno que salió en libertad y se fue a Barcelona, por el testimonio de ese interno, toda la familia están yendo al culto. Por el testimonio de uno. No es lo que nosotros hacemos, es lo que hace la palabra. Y esto, hermano, ya estoy terminando, me queda un punto nada más. En el versículo 38 del libro de Nehemías, capítulo 9, dice la palabra: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Qué hicieron ellos? Lo que yo digo con la boca lo quiero firmar. Lo firmo. Lo firmo. ¿Sabéis que hoy no es como antes? Antes se daba la mano a una persona y se quedaba el pacto hecho. No tenían que escribir nada, solamente de palabra. Ahora tienes que llamar a un notario, poner una serie de condiciones, porque si no cumple lo que dices, vas a recibir consecuencias. Y aún así, firmándolo y todo, y delante del notario, y delante de la comunidad, se rompen los pactos. Pero aquí dice la palabra que ellos firmaron, lo firmaron. Nos comprometemos delante de Dios y delante de la iglesia. A seguir adelante. A ser miembro de la iglesia. A ser parte de la iglesia. Sí, hermano. Parece muy bautista esto, pero es bíblico. Y algunos, tristemente, aún haciendo firma, habiendo firmado ese pacto,
se van sin dar explicaciones. Hermanos, vamos a vestirnos por los pies. Vamos a hacer las cosas bien. Firmas un pacto hasta la muerte. Punto. Y ya terminó el punto número 12. Hay que seguir al pie de la letra las instrucciones, la ley, las ordenanzas, los decretos que Dios nos ha mandado. 10:29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Dios. Así se hace. Aunque no te guste, aunque no lo entiendas, aunque pienses que son cosas de hombres, sigue al pie de la letra los mandamientos, ordenanzas, decretos que Dios nos ha dado, nos ha mandado. No es opcional. No es si a ti te viene bien lo hago y si no te viene bien no lo hago. No. Hay que comprometerse. Amén. Algunos lo han dicho con la boca chica. Pero hermanos, te aconsejo, lee el libro de Nehemías entero. Si puedes de un tirón, mejor. Porque así te vas a enterar de muchas cosas. Y vas a ver que todo lo que yo te estoy diciendo está ahí contenido. No me he inventado nada. Está en las Escrituras. Y si tú quieres prosperidad, bendición en tu casa, en tu familia, en tu vida, pon por obra las Escrituras. Fírmalas. Fírmalo. Delante de Dios y delante de los hombres. Comprométete. No seas de esos que dicen, sí, cuenta conmigo y luego no apareces. Comprométete. La iglesia del Señor no es un club. No es un club. La iglesia del Señor la componen todos los redimidos por el Cordero de Dios. La iglesia del Señor no es ese club que si te viene bien vas y si no te viene bien no vas. Nosotros teníamos un pastor, bueno, el único que yo he tenido, bueno, ahora tengo otro, que él me decía o nos decía a los que estábamos allí, decía, ¿tú te quieres ir al Japón? Vete, pero a las 11 aquí. A las 11 de la mañana que empieza el culto, tú aquí. ¿Y sabes qué? Íbamos al Japón y veníamos a las 11. Estábamos allí. Lloviese, hiciera calor, con niños, sin niños, doliéndote las muelas, como fuera. Eso tenemos que agradecerle a este pastor que nos lo metió en lo más profundo de nuestras venas. Y no me arrepiento, hermano. Yo te puedo decir con toda autoridad que me sobran dedos de esta mano.
para contar las veces que yo he faltado a la iglesia. La última que me pasó fue la siguiente. Me operaron del pie izquierdo. Me pusieron una prótesis. El lunes o el martes creo que me dieron el alta. Nosotros tenemos culto el viernes. ¿Qué hizo Joaquín? Quedarse en la cama, ¿no? Tiene mucho dolor. No la vas a recuperar. ¿Me estoy explicando? Cuando tú faltas a una reunión, Dios se puede manifestar en esa reunión y tú no vas a estar. Como le pasó a Tomás, ¿recordáis, no? Tomás no estuvo el día que Jesús se apareció delante de los discípulos. Y como no estaba, no pudo ver las señales de la cruz. Y entonces el Señor, la otra vez que se apareció, ¿qué pasó? Le dijo, Tomás, ven. Yo sé que tú le has dicho a tu condiscípulo que hasta que no metas tu dedo en mi llaga y que no veas las señales, no vas a creer. Dame tu manita, métela aquí. ¿Qué se perdió, Tomás? ¿Qué se perdió? Entonces el Señor le tuvo que reprender y le dijo, no seas incrédulo, sé creyente. Esperamos, cuando nos reunimos, esperamos grandes cosas de Dios. Si alguien no ha venido hoy a la reunión esta, por alguna causa, pues se la está perdiendo, ya está. Pero yo, hermanos, por la experiencia, por el compromiso, yo sé y estoy totalmente convencido, seguro, de que Dios en cualquier momento, en una reunión como esta, o en una reunión más simple que esta, puede manifestar su gloria y puede manifestar su potencia y puede sanar a los enfermos y puede liberar a los cautivos y puede salvar al incrédulo. Lo puede hacer Dios. Así que, hermanos, concluyo. Amén. Gloria a Dios. Espera grandes cosas en Dios. Él ha prometido que donde hay 2 o 3 en su nombre, ¿qué hará? Gloria a Dios.